Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el modelo SIR, un tema bastante interesante dentro del campo de la epidemiología computacional, que justamente es el tema de mi tesina que estoy elaborando y por el cual surge este video. Vamos a estar metiéndonos en el campo de la epidemiología, vamos a analizar en qué consisten los modelos matemáticos, los modelos epidemiológicos y bueno, pues todo esto por parte de su servidor, Antonio Sandoval. Entonces vamos a comenzar con la presentación. Muy bien, entonces la epidemiología computacional. La vamos a poder definir como una interdisciplina en la cual se encuentran campos como la biología, esto para estudiar la composición o estructura biológica de las enfermedades, de los virus, de las bacterias, y sobre todo ver cómo reaccionan, ¿no?, en las personas, ya que todas son diferentes, todos los cuerpos reaccionan de forma totalmente distinta. De igual manera tenemos campos como la estadística. Esto nos va a ayudar muchísimo al cálculo de las tasas de transmisión, tasas de recuperación, por ejemplo, las cuales pues son bastante conocidas, ¿no? Y que se escucha mucho en las noticias, en los medios de comunicación, que por ejemplo la tasa de contagios ha subido o ha disminuido. Entonces, bueno, pues justamente la estadística nos va a estar ahí ayudando a calcular todo esto. Por su parte, la medicina, bueno, pues una rama totalmente fundamental de la epidemiología computacional, en el sentido de que pues vamos a estar trabajando con los medicamentos, implementando medidas de solución a través del uso de cubrebocas, por ejemplo, de cuarentena, ¿no? Para poder disminuir los contagios. Entonces, la medicina va a jugar un papel totalmente fundamental, incluso con la aplicación, ¿no?, de alguna vacuna, como lo hemos visto recientemente en la pandemia del COVID-19. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, campos como la demografía, ¿no?, donde pues las zonas que estemos estudiando también va a depender mucho, ¿no?, de cómo se comporta un fenómeno dentro de una población. Ahora, los objetivos, bueno, pues va a ser estudiar cómo es que un fenómeno, puede ser un virus, una enfermedad, una bacteria, cómo se va a expandir y comportar durante un periodo determinado de tiempo y sobre una población en específico. Entonces, esto van a ser tres factores fundamentales que me gustaría que los destaquemos. El primero, pues justamente va a ser el tiempo, el otro va a ser la población y el lugar, ¿no? Entonces, tiempo, lugar y población van a ser en los cuales muchas investigaciones se van a estar basando y que obviamente los resultados van a variar, ¿no?, dependiendo de los valores que le asignemos a estos tres factores. Ahora, la toma de decisiones también va a jugar un rol muy importante, como lo mencionaba antes. El objetivo de todo esto es proponer soluciones para que el impacto que tengan todos los eventos epidemiológicos sea no tan grave, ¿no?, por así decirlo. Entonces, esta toma de decisiones de ver qué medidas vamos a implementar va a ser totalmente fundamental. Ahora, vamos a adentrarnos al campo de los modelos epidemiológicos. Bueno, pues tenemos que las simulaciones computacionales van a estar basadas en modelos epidemiológicos, que a su vez son considerados como modelos matemáticos. Bueno, pues básicamente lo que estamos diciendo es que los modelos matemáticos, bueno, basados en epidemiología, los vamos a transformar, ¿no?, a la computadora, a algún código computacional en el cual nosotros podemos estar realizando simulación tras simulación sin la necesidad de experimentar con gente, ¿no? Entonces, esto la verdad es algo muy, muy bueno dentro del campo científico, porque te permite hacer pruebas totalmente ilimitadas, donde tú también puedes incluso manipular cuáles son todos los variables y factores que ingresas en tus modelos para poder generar gráficos, ¿no?, que es justamente el segundo punto que tenemos. Esta generación de gráficos visuales donde nosotros podemos ver cómo se comportan las enfermedades va a ser una forma mucho más fácil para poder entender el tema, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen que traemos se puede ver cómo se comporta una enfermedad. Digo, este es totalmente un ejemplo. Podemos ver cómo interaccionan los diferentes grupos que se están estudiando, por ejemplo, el número de recuperados con el número de infectados, en qué momento hace intersección esos grupos. Ver en qué momento existe un incremento, ¿no? Por ejemplo, en la curva de los recuperados, en qué momento se presenta el pico máximo de infectados, por ejemplo. Entonces, muchas veces estas representaciones nos ayudan a entender el tema sin la necesidad, ¿no?, de meternos tanto en la matemática, y que básicamente es lo que nos representan mucho en los medios de comunicación, ¿no?
nos muestran simplemente las gráficas y nosotros podemos entenderlas, ¿no? Sin la necesidad de haber hecho el cálculo, sin la necesidad de ser expertos tal vez en matemáticas, pues nosotros podemos entender fácilmente que aquí obviamente hay bueno, la curva va disminuyendo, ¿no? Entonces, son muy importantes estos gráficos porque nos ayudan a entender el tema de forma más fácil. Ahora, otro punto importante es que nos muestran un panorama futuro. Nosotros podemos generar simulaciones computacionales de aquí a 6 meses, no sé, de 6 a 10 años, por ejemplo. Entonces, obviamente son proyecciones a futuro que se hacen de la forma más precisa posible, pero no significa que son escenarios que puedan pasar, ¿no? Al 100%. Entonces, obviamente puede variar dependiendo de los factores, ¿no? También a veces se presentan condiciones que nosotros no podemos controlar, por ejemplo, el clima, no sé, algún desastre natural también llega luego a modificar los datos. Entonces, son realmente proyecciones a futuro en las que sí nos podemos basar, pero no podemos dar por hecho que van a pasar totalmente. Entonces, ese es un punto que tenemos que considerar dentro de los modelos epidemiológicos. Ahora justamente vamos a pasar a lo que es el modelo SIR. Vamos a enfocarnos ya totalmente en este modelo. Como les menciono, es el modelo más sencillo para poder entender cómo se comporta una enfermedad dentro de una población. Y bueno, pues sus siglas básicamente van a significarse el número de grupos que existe. Por ejemplo, la S va a ser de susceptibles, la I de infectados y la R de recuperados, ¿no? Obviamente, pues el modelo SIR. Este modelo va a surgir en 1927 por Kermack y McKendrick. Va a surgir como un modelo matemático determinista. Esto es importante porque así como existen modelos matemáticos deterministas, bueno, pues también existen modelos no deterministas. Va a estar conformado por un sistema de 3 ecuaciones diferenciales no lineales, el cual vamos a estar analizando más adelante en la presentación. Entonces, no coman ansias. No va a poseer una solución explícita. Y bueno, pues como les comento, ¿no? Va a ser la representación más básica de cómo se comporta una enfermedad infecciosa por medio del contagio. De igual manera que pues les traemos una gráfica, es de manera ilustrativa para que justamente, ¿no? Se pueda entender cómo se comportan estas enfermedades a través del tiempo. Y les digo, son representaciones que incluso son a futuro. Por ejemplo, aquí es a partir de un año. Nosotros podemos ver, por ejemplo, desde el día cero, cómo se va a ir comportando un grupo en especial dependiendo de la enfermedad que nosotros ingresemos, ver cuál va a ser su punto máximo de contagios, su punto mínimo de contagios. Entonces, esto realmente es muy, muy interesante porque te permite ver ese panorama futuro y nos lleva a lo mismo, ¿no? A la toma de decisiones que al final es lo que se busca, ¿no? Implementar soluciones de salud o medidas de control para poder disminuir todo este número de contagios, el impacto que va a tener una enfermedad. Y bueno, pues todo a través de la medicina, ¿no? Que es el uso de cubrebocas, el uso de algún medicamento y como lo mencionaba, pues la aplicación de alguna vacuna. Ok, perfecto. Entonces vamos a meternos ya más de lleno a los grupos. Como les comentaba, son 3 grupos los que vamos a estar viendo aquí. Tenemos el grupo de los susceptibles representado por una S, que va a ser la población. Va a ser la población de personas que se encuentran sanas, pero que pueden contraer la enfermedad. Todas realmente son susceptibles a contagiarse de la enfermedad, del virus o de la bacteria que se esté estudiando en ese momento. Todas tienen la misma probabilidad, obviamente, dentro de este modelo. Ahora, el grupo de los infectados van a ser las personas que ya se encuentran infectadas, pero que aparte de estar infectadas, pueden contagiar al grupo de los susceptibles conforme avance el tiempo. Es decir, las personas que tenemos en este grupo rojo pueden jalar a las personas del grupo verde y convertirlas a rojo, ¿no? De alguna manera muy, muy sencilla de verlo. Y después vamos a tener a los recuperados, ¿no? Van a ser las personas que ya han contraído la enfermedad, que superaron la enfermedad. Y bueno, aquí van a haber 2 casos interesantes, ¿no? Una vez que bueno, que contrajeron la enfermedad o se recuperan de la enfermedad y adquieren inmunidad, o contrajeron la enfermedad y bueno, pues desafortunadamente causa de esta enfermedad. Realmente ambos casos pueden ser lo mismo dentro de este grupo. Entonces, bueno, pues son los 3 grupos que vamos a estar trabajando aquí en el modelo SIR.
Y bueno, pues vamos a entrar a las reglas, ¿no? Para poder implementar este modelo, ya que sí existen ciertas suposiciones que se tienen que hacer y que no podemos dar por hecho. Vamos a empezar con la primera. Tenemos que el número total de la población va a tener que ser constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de los tres grupos pues nos va a dar la población total, en este caso representada por n, ¿no? Después, en la segunda, dice, no se contemplan los nacimientos y fallecimientos que ocurran a lo largo del estudio. Entonces, cualquier nacimiento, fallecimiento que ocurra, pues les comento, ¿no? Ya sea que fallezca o se recupere de la enfermedad, pues no nos va a estar influyendo mucho porque va a ser considerado de la misma manera. Después tenemos la transmisión de la enfermedad es a través del contacto directo. Y bueno, y todas las personas son susceptibles, todas tienen la misma probabilidad de contagiarse. La siguiente es en cuanto un individuo es infectado, pasa a estar pasa de estar del grupo de los susceptibles al grupo de los infectados directamente. Ahorita también vamos a ver cómo es esa transición de los grupos de uno a otro, porque no pueden estar brincando de grupo en grupo, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ver más adelante. Y bueno, pues justamente lo que les comentaba, ¿no? Si una persona pasa del estado infectado al recuperado, pues lo vamos a ver de esta manera, ¿no? Del grupo de la I va a pasar al grupo de la R y de igual manera, ¿no? Una persona susceptible que tenemos aquí puede pasar al grupo de los infectados. Y bueno, también, ¿no? Si una persona se recuperó de la enfermedad y adopta inmunidad total, va a ser lo mismo que una persona haya adquirido la enfermedad y fallecido a causa de esta misma. Y bueno, el tiempo de desarrollo de la enfermedad es inmediato. Entonces, una vez que se contagia, vamos a dar por hecho que ya adquirió el virus. Por ejemplo, a través del contacto, si una persona susceptible se acerca con una infectada, la susceptible se va a infectar de forma inmediata. Estas son las suposiciones que vamos a estar trabajando en el modelo SIR. Y bueno, pues ahora vamos a entrar al cálculo de las tasas. Como les comentaba, es muy famoso que escuchemos por ahí la tasa de transmisión de la enfermedad es alta, es agresiva, es baja, la tasa de recuperación acaba de bajar, acaba de alargarse un poquito más. Entonces, ahora vamos a ver cómo se calculan estos datos. La tasa de infección o transmisión de la enfermedad la vamos a estar representando por beta dentro de este modelo y pues va a representar el número de contactos al que estuvo expuesta una persona antes de contraer la enfermedad. Este valor va a estar realmente un poco complejo de calcular porque va a ser un valor que le van a dar a través pues, de un estudio formalmente, porque una enfermedad se comporta de diferente manera a otra. Por ejemplo, no sé, la gripa se comporta de forma diferente a la influenza. Entonces, el valor que se le va a dar a cada una va a depender del agente patógeno, que en este caso puede ser el virus, de su estructura biológica. Entonces, este va a ser un valor realmente más complejo de obtener, pero bueno, pues realmente ahorita en los ejemplos se lo vamos a dar de forma aleatoria, en cierto modo. Y bueno, pues simplemente para obtener valores, pero bueno, el objetivo sería que realmente a través de estudios, de laboratorios, pues se pudiera obtener si la tasa de transmisión es alta, si es baja, si es promedio, y esto para tener como un acercamiento más exacto a los resultados que vamos a tener. Ahora, la tasa de recuperación pues va a representar el tiempo que tardan las personas en superar la enfermedad. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula que va a ser básicamente 1 sobre el número de días que tarda en recuperarse. Si recuerdan, aproximadamente se decía que para el COVID tomaba 2 semanas recuperarse de la enfermedad. Entonces la fórmula pues básicamente sería 1 sobre 14 días, que es más o menos lo que tiene 2 semanas. Entonces, de esa manera podríamos calcular la tasa de recuperación que va a estar representada por, bueno, pues por nuestra V que tenemos aquí. Y bueno, finalmente tenemos la tasa de reproducción, ¿no? ¿Qué tan frecuente es que se siga reproduciendo esta enfermedad? Aquí lo podemos ver a través de la fórmula que va a ser la tasa de transmisión sobre la tasa de recuperación y pues esto nos va a ayudar a calcular la velocidad de propagación de la enfermedad. Y aquí van a existir 3 casos importantes. Si la tasa de reproducción es agresiva, si es promedio o baja.
Entonces esto lo podemos calcular a partir de, si es mayor a 1, va a ser agresiva, lo cual significa que un infectado puede contagiar a más de una persona susceptible. Y aquí es donde se generan la situación de epidemias y pandemias, ¿no? Porque como una persona puede, no sé, puede contagiar, por ejemplo, a 2, 3, 4, 5 personas, es así como se va formando la red y pues, bueno, pues van surgiendo las epidemias y pandemias. Ahora, el promedio es cuando un infectado solo contagia a un susceptible, entonces pues el número va a ir incrementando proporcionalmente, así como un infectado surge, pues se va a ir contagiando un susceptible, ¿no? Entonces uno por uno, realmente no hay ningún cambio agresivo aquí. Y finalmente tenemos una velocidad de propagación baja, que es cuando un solo infectado no es capaz de contagiar a una sola persona susceptible. Aquí pues eventualmente la epidemia o la enfermedad va a desaparecer porque como una persona contagia menos de una, bueno, en promedio a menos de una persona, pues poco a poco va a ir disminuyendo los contagios, el número de infectados, entonces pues la enfermedad va a desaparecer sola. Esos son los tres, bueno, pues las tasas que vamos a estar trabajando y ahora podemos pasar al sistema de las ecuaciones. Como les comentaba, es un sistema de tres ecuaciones. Aquí las tenemos ya representadas. Y bueno, pues si se dan cuenta, tenemos los diferentes grupos, susceptibles, infectados, recuperados. Y el flujo, ¿no? De cómo va a estar yendo de un grupo a otro, pues lo tenemos de esta manera. Va a ser de susceptible, solamente puedes pasar a infectado. Y de infectado solamente puedes pasar a recuperado. Pero bueno, ya después de estar recuperado no puedes brincarte para susceptibles. Eso ya no es posible. Simplemente vamos a seguir como todo de manera muy lineal hacia la derecha. Entonces, bueno, pues de susceptibles bueno, del verde al rojo y del rojo al azul y punto. Ahí se termina el flujo. Y algo interesante de este modelo es que lo que propone es que al final toda la población se va a infectar. Entonces ya no es como que pasen de recuperados a susceptibles otra vez, ¿no? Sino simplemente el grupo de los recuperados es como el final de la línea. Entonces, pues al final, digamos que el final es inevitable y todos se van a contagiar, el 100% de la población. Obviamente el tiempo en el que se contagian va a depender, pero bueno, el resultado siempre va a ser el mismo. Ahorita vamos a igual manera a regresar a analizar qué significa cada una de estas ecuaciones, pero si se dan cuenta, ya es lo que hemos estado estudiando anteriormente. Tenemos beta, que es la tasa de transmisión de la enfermedad, S del número de los susceptibles, los infectados. Por ejemplo, en la ecuación de abajo ya incluso se añade, ¿no? El número de la tasa de recuperación, perdón. Entonces, es interesante porque ya este sistema de ecuaciones va agarrando forma, ¿no? Ya se sabe qué significa cada uno de los símbolos, ya se sabe cómo actúa y cómo se calcula cada uno de los variables. Entonces, pues vamos a ir más adelante con un ejemplo. Y bueno, pues para este ejemplo se propone como número de susceptibles 99 personas. Nuestro número de infectados solo va a ser una persona y el número de recuperados pues va a ser 0. Si se dan cuenta, como lo comentábamos anteriormente, la suma de los tres grupos nos tiene que dar el 100% de la población, que lo representábamos como n. Entonces, bueno, pues aquí básicamente es una población de 100 personas, porque tenemos 99 susceptibles y un infectado, ya que del lado de recuperados pues está en 0. La tasa de transmisión de la enfermedad va a ser de 0.05, como les digo. El valor para calcular esto puede ser complejo porque pues depende de la enfermedad. No todas no todas son igual de agresivas, no todas son igual no todas tienen un nivel de transmisión bajo. Entonces eso va a depender muchísimo de la enfermedad que se esté estudiando. La tasa de recuperación la pusimos de 0.083. Esto, bueno, pues igual la pusimos de forma aleatoria, realmente no estamos estudiando alguna bacteria en específico, son valores que decidí añadir para representar simplemente los ejemplos. Y bueno, pues si se dan cuenta, la tasa de reproducción es muy fácil de calcular porque como ya tenemos ambos valores de la tasa de contagios, perdón, la tasa de transmisión de la enfermedad y la tasa de recuperación, simplemente es la división que teníamos que hacer. Entonces, si se dan cuenta, pues esto realmente es muy bajo porque es 0.06, 0.06. Si nos regresamos un poco, vemos que entra dentro de este campo, ¿no? Que es bajo. Realmente un solo infectado no es capaz de contagiar a más de una persona. Entonces, poco a poco esta enfermedad va
va a ir desapareciendo. Entonces, les digo, solamente es una división realmente muy sencilla de calcular. Y esto es lo fascinante, ¿no? De los modelos, que ya poniéndolo sobre la mesa empiezas a entender todo de forma muy interesante. Y bueno, aquí si se dan cuenta, estas ecuaciones que se pusieron son las tres mismas que del sistema de ecuaciones. Estas de aquí simplemente las dividimos en tres partes. Entonces aquí tenemos la primera ecuación, la segunda ecuación y la tercera ecuación. Bueno, justamente como les comentaba, simplemente ya tenemos que ir sustituyendo los valores dentro de las ecuaciones. Entonces, aquí analizamos la primera ecuación. Tenemos la tasa de transmisión de la enfermedad, tenemos el valor aquí, el número de susceptibles, tenemos el valor aquí, y el número de infectados, que también aquí se encuentra el valor. Entonces, vamos a hacer la matemática, sustituimos los valores y obtenemos 0.49. Ahora, ¿por qué estamos restándole a 99 esos 0.49? Bueno, pues les recuerdo que inicialmente esos 0.49 son las personas que eran susceptibles y que ahora van a pasar al grupo de los infectados. Entonces, por eso le tenemos que restar a los 99 susceptibles iniciales esos 0.49 que ya no van a ser parte de ese grupo, sino que ahora van a ser de los infectados. Entonces, ahora pasando justamente al grupo de los infectados, tenemos la siguiente ecuación. Si se dan cuenta, esta primera sección de la ecuación es igual a la que tenemos aquí, porque aquí se la estamos quitando, aquí le estamos diciendo, ok, de mi grupo inicial de susceptibles, réstale los infectados nuevos que acaban de surgir. Y aquí agrégaselos, esos que les acabas de quitar, pásamelos ahora a este grupo, sumando. Entonces, por eso aquí tenemos ese 0.49. Aquí se lo restamos y aquí se lo sumamos. Y como aquí solamente teníamos un infectado, bueno, pues ahora vamos a tener 1.4, bueno, 1.4 infectados, y esto porque pues no podemos partir a las personas, pero es un aproximado, entonces podemos o incrementarlo o disminuir el número para que sea cerrado. Entonces, esa es la primera parte, pero ahora le vamos a restar la otra sección que son los recuperados. Así como entran infectados, también salen los recuperados. Entonces, tenemos el valor igual de la tasa de recuperación, que es 0.083 por 1, que bueno, pues básicamente se queda igual. Entonces hacemos igual, sustituimos los datos en la fórmula y nos da un total de 1.41. Entonces, como les comentaba, ese dato que nosotros aquí de los susceptibles que se lo quitamos pasa a ser de los infectados, y una vez que se lo añadimos también le quitamos los que van saliendo de los infectados, ¿no? Para ser ya recuperados, que en este caso pues es básicamente 0.083, que no es ni una persona. Entonces podríamos dar a entender que es una persona que apenas se va a estar recuperando, que ya no está tal vez tan infectada, pero se va acercando, ¿no? Poco a poco a ese grupo de los infectados. Entonces, básicamente lo que se hace es quitar de un grupo para añadirlo al siguiente y después añadirlo al otro. Entonces, en conclusión es, a los susceptibles les quitamos los nuevos infectados, se los agregamos al grupo de los infectados como positivos. Una vez que se los agregamos, también aquí tenemos que hacer una resta de los recuperados, que esos mismos recuperados van a ser ahora integrantes del último grupo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es simplemente ir pasando las personas de bloque en bloque, pero realmente, bueno, y es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Una población pequeña con datos muy accesibles, por así decirlo. Claro que si nosotros ya empezamos a incrementar la población con mayor datos, tal vez no nos funcione porque no está normalizado. Es decir, si la población que nosotros manejáramos aquí fuera de 9 millones de personas en vez de 99, pues tendríamos que elegir otra tasa de transmisión, otra tasa de recuperación, porque todo va proporcional. Entonces, quise hacerlo de esta manera porque era como algo muy sencillo que ustedes pudieran entender. Entonces, espero que hayan entendido este ejemplo y ahora vamos a pasar a lo siguiente, que es nuestro primer caso formal de análisis, en el cual nosotros vamos a estar simulando la evolución de la pandemia del COVID-19 en lo que fue la Ciudad de México, todo a finales del 2020, que es cuando empezó a surgir mucho esto de todo lo del virus. La duración de la simulación va a ser de 12 meses y pues la modelación de los datos se va a plantear de esta manera.
tenemos una población inicial de 9.209.944 habitantes, con un total de 3 infectados inicialmente, 0 recuperados, y bueno, pues nuestro número de susceptibles va a ser básicamente la resta del total de la población menos los infectados que tenemos inicialmente. Vamos a hacer el cálculo de las tasas, que bueno, pues como ya lo vimos en el ejemplo, es algo muy sencillo. El promedio de recuperación del COVID-19 era de 2 semanas, que vienen siendo 14 días aproximadamente. Entonces, pues hacemos simplemente la división. Conocemos la fórmula, 1 sobre 14, que nos viene dando 0.0714. En cuanto a la tasa de transmisión, nosotros la establecimos de forma no aleatoria, pero sí tal vez a conveniencia del ejercicio, para que se pudiera representar de forma visual a través de un programa que les vamos a enseñar más adelante. Entonces, este dato nos va a ayudar mucho a identificar de cómo se comporta la enfermedad. En cuanto a la tasa de reproducción, de igual manera saben que es una división. Tenemos ambos datos aquí. Entonces, obtenemos una tasa de reproducción de 2. Si recuerdan, cuando es mayor a 1 significa que es muy agresiva. Entonces estamos diciendo que aquí una persona contagiada es capaz de contagiar a otras 2 personas en promedio. Entonces, realmente esto pues justamente es lo que ocasiona una pandemia, ¿no? Entonces el ritmo de contagios va a ser muy agresivo. Y pues justamente es cuando se origina, ¿no? Todos estos eventos epidemiológicos. Y pues vamos a la que sigue. El programa computacional en el cual vamos a hacer la prueba ahorita, pues es uno que se hizo en el lenguaje de Python para poder realizar simulaciones del modelo SIR justamente. Va a ser una muestra, claro que no se puede representar tal cual el modelo porque pues no contamos con el equipo, ¿no? especial, con la maquinaria suficiente para poder obtener incluso los datos exactos. Entonces, va a ser como una demostración de cómo funciona este modelo. Se utilizaron diferentes librerías como NumPy, también la de TechInter para poder generar todas las interfaces gráficas y que fuera más fácil ingresar los datos. Entonces, la verdad va a estar muy, muy interesante. Y pues bueno, pues vamos al código. Vamos a ver. Perfecto, bueno, entonces justamente ya aquí tenemos el programa computacional del que les hablaba. Tenemos nuestra interfaz gráfica para poder ingresar todos los datos. La verdad está muy, muy sencilla de entender, muy accesible para todos los usuarios. Del lado derecho tengo los datos que teníamos del ejemplo. Entonces aquí los vamos a ir ingresando ahorita poco a poco para poder ver cómo va funcionando todas estas simulaciones. Entonces vamos a comenzar por analizar este modelo. Entonces tenemos simulaciones del modelo SIR. Susceptibles, infectados y recuperados. Los datos de la población que nos va a pedir es, pues justamente el total de la población, que son los 9 millones aproximadamente de personas. Yo aquí los voy a copiar para que no haya error. Y bueno, aquí le voy a quitar las comas porque el programa pues no acepta comas. Tenemos, bueno, ya inicialmente nuestra población total. Después tenemos número inicial de personas infectadas, 3. Luego, número inicial de personas recuperadas, 0. La tasa de transmisión y de recuperación, bueno, pues ya las calculamos. Eso es algo que también lo vimos en la diapositiva siguiente. Aquí lo voy a hacer un poquito más a la derecha. Y tenemos tasa de transmisión. La tasa de transmisión le dijimos que iba a ser un valor de 0, bueno, voy a poner 0.1428. Y nuestra tasa de recuperación va a ser de 0.0714. Entonces, son todos los datos que nos pide ingresar el programa computacional. Si se dan cuenta, fueron muy sencillos de calcular. En dado caso, nosotros pues tuvimos que proponerlos, pero realmente el cálculo de las tasas se puede hacer en menos de 5 minutos, por ejemplo. Obviamente hay que elegir bien los datos para que los cálculos sean rápidos, pero bueno. Nosotros ejecutamos nuestra simulación. Aquí está. Ok, nos arroja nuestra simulación. Si se dan cuenta fue de forma muy rápida. Voy a hacerlo más grande para que puedan visualizarlo de mejor manera. Y esta es la gráfica que nos arroja nuestro programa computacional. Los 3 grupos susceptibles, infectados y recuperados los vamos a poder ver representados por colores.
La gráfica va a estar dividida mes por mes. Como lo mencionamos al inicio, pues va a ser un año en el cual se va a estar estudiando esta pandemia. Bueno, esta pandemia inventada. Y bueno, donde podemos ver cómo se comporta la enfermedad. En la parte de abajo tenemos los días, son 365 días, que es aproximadamente un año. Lo vamos a dividir, como les dije, ¿no? Día por día para ver cómo se va comportando la enfermedad. Y en la parte izquierda tenemos el número de personas, ¿no? En millones, obviamente, porque pues fue la población de la Ciudad de México la que se está estudiando. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por analizar. Tenemos el grupo de los susceptibles. Bueno, pues inicialmente es de las 9.902.940 y algo personas. Obviamente el número se va a ir manteniendo poco a poco, pero conforme pasa el tiempo va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque se van generando nuevos contagios. Como les comentaba, al final de este modelo toda la población se va a contagiar. Entonces la curva va a ir disminuyendo y si se dan cuenta hace una intersección con el número de recuperados en el día aproximadamente 214, que lo pueden ver en la parte inferior derecha de la pantalla, es 214. En ese día es cuando va a ser la intersección entre ambos grupos y bueno, pues va a ser de aproximadamente 3 millones, 3.9 millones de personas, ese número, ¿no? En el que van a interseccionar. Entonces, realmente se ve que va a tomar un poquito digo, si hacemos los cálculos, tomando en cuenta que cada mes es de 30 días aproximadamente, 7 por 3 tenemos 21. Sí, aproximadamente a partir del séptimo mes es cuando ya vamos a ver ahí que se va a hacer esta intersección de los grupos. El pico de los infectados, si se dan cuenta, es en el día 206 aproximadamente, sí, 206, 207, y es de 1.3 millones de personas. Entonces, esto nos ayuda mucho para controlar la capacidad hospitalaria que nosotros estamos manejando, ver si contamos con los recursos suficientes. Entonces, este es el objetivo de las simulaciones computacionales, ver si realmente contamos con los recursos necesarios para atender a la población, estar prevenidos, ¿no? Para las situaciones futuras que se van a presentar, cómo es que una pandemia puede ser muy agresiva o poco agresiva. En este caso vemos que las curvas no terminan de asentarse. Realmente aquí como que apenas va a terminar de estabilizarse, pero estamos hablando de que ya le tomó más de un año. Entonces, básicamente un año no fue suficiente para poder terminar de ver cómo se comporta y estabiliza esta pandemia. Ahora voy a manipular los datos, digo, voy a hacer la tasa de transmisión un poquito más agresiva, entonces en vez de 14 le voy a poner 0.17. Entonces, si se dan cuenta, ya se recorrió la información. Entonces, ya no, ya incluso un año de estudio es muchísimo para lo que estamos proyectando. Vemos que a partir de lo que fue el día 300 ya se estabiliza la situación. Pero miren, el pico de contagios ya incrementó. Si se acuerdan, antes teníamos 1.3 millones y ahora ya tenemos casi 2 millones de contagios. Ese fue el punto máximo. Entonces, es interesante ver cómo se van manipulando los datos para generar estas proyecciones futuras. Claro que pues no son exactas como lo mencionábamos al inicio, pueden variar los factores que surjan, ¿no? El clima incluso también varía en la información de las variables que estamos manejando. Entonces, todo va a influir. Claro que son escenarios que no tienen que pasar forzosamente o no de la misma manera, pero nos ayuda muchísimo a ver cómo se va a comportar una enfermedad, cuánto tiempo le va a tomar estabilizarse, cuánto tiempo le va a tomar generarse, por así decirlo, una solución para controlar todo este evento. Entonces, nos ayuda mucho también a, como les comentaba, ¿no? A ver la capacidad hospitalaria que tenemos. Es ahí donde la medicina entra y propone las mejores medidas de salud. Entonces, eso es lo fascinante, ¿no? De las simulaciones computacionales, que podemos hacer el número de simulaciones que querramos sin la necesidad de experimentar con gente real, ¿no? Ahora sí, nosotros incluso podemos que la tasa de recuperación es más rápida, por ejemplo, 0.09 en vez de 7, pues ya cambia nuestro panorama, ¿no? Totalmente. Entonces,
Los gráficos que vamos a obtener va a ser totalmente diferentes, pero nos van a ayudar de igual manera a sacar y a sacar conclusiones, ¿no? Para poder implementar las mejores decisiones. Esta es la importancia de la epidemiología computacional. Y bueno, pues para concluir me gustaría simplemente mencionar que todos estos programas son de muchísima utilidad para poder generar estas situaciones futuras y ver que, bueno, traer a la mesa esa pregunta del qué hubiera, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos implementado tal medida? ¿Qué hubiera pasado si la enfermedad es más agresiva y nosotros pues no tomamos, no sé, un toque de queda, por ejemplo? Entonces, esto es lo interesante de las simulaciones computacionales y espero que lo hayan podido apreciar muy bien dentro de este video. Creo que ya se hizo un poco extenso y con esto pues concluimos. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier comentario es bien recibido y nos estamos escuchando en otro de los videos. Gracias.